Los Media, con José Luis Álvarez Hidalgo. Los nuevos libros de texto gratuitos son del diablo. Así, con esta expresión, titulé mi colaboración para el semanario Tribuna de Querétaro en mi columna Tigres de Papel. Obviamente es un evidente sarcasmo debido a la estridencia, a la estigmatización, al aliento medieval que la ultraderecha mexicana ha hecho en torno a los libros de texto gratuitos. Y bueno, coincidencias de la vida. Basta consultar la primera plana del periódico La Jornada del día de hoy, lunes 21 de agosto. Así lo acaba de reseñar nuestro compañero Eric Pérez al leer los titulares de la prensa nacional hoy día. Y así dice textualmente, aunque usted no lo crea, dice lo siguiente: queman libros de texto en Poblado de Chiapas, son del diablo, dice. Me parece mentira que a esta etapa en que estamos viviendo, pleno siglo XXI, todavía haya mentes fanáticos religiosos empeñados en seguir creyendo que pueden ser algunos libros, textos, mensajes supuestamente ideologizados, comunistas, pues sean del diablo. Por eso, habitantes de San Antonio del Monte, municipio de San Cristóbal de las Casas, quemaron ayer varios paquetes de los nuevos libros de texto gratuitos que les fueron enviados para sus hijos y exigieron que les entregaran las ediciones anteriores con el argumento de que el contenido actual es comunista y dale con lo mismo. Y esto se está brotando en distintas entidades del país. En Aguascalientes, el Frente Nacional por la Familia encabeza marcha en rechazo a los libros. Lo califican como material con adoctrinamiento inaceptable, afirman grupos políticos y de la iniciativa privada en Chihuahua, donde ya se decretó la prohibición de su distribución. Y esto estamos aquí a una semana, justo a una semana del inicio de clases, y una jueza otorga un amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia. En fin, que estamos desquiciados con esto de querer evitar a toda costa que se distribuyan los libros de texto para el inicio de cursos que van a empezar, tienen que empezar, y los libros de texto gratuitos se tienen que distribuir. De lo contrario, sería una falta constitucional muy grave, pese a lo legaloide de los argumentos de los jueces, a esa lawfare, a ese empleo de la ley como arma política, como herramienta para golpear al régimen actual en cualesquiera de las medidas que se atribuyen. Por eso, en mi columna planteo justamente eso, el modo como la derecha opositora ha planteado esa línea discursiva elemental. Los libros tienen errores técnicos, sí, los hay y tendrían que corregirse, lo acepto, pero de la verdadera razón, lo que subyace en el trasfondo de su argumentación pobrísima, es la ideología que supuestamente se estará introyectando a los niños de primaria por ese argumento de que son comunistas, ¿sí? Y por lo tanto, son del diablo. Ese es el verdadero fondo del asunto y denota la gran ignorancia de esa derecha que quiere recuperar el poder a costa de lo que sea. Por eso el debate en los medios de comunicación ha sido muy intenso, tanto en defensa de la postura de que se deben entregar y distribuir los libros de texto así como están, dado que está la figura de la maestra, del maestro en el salón de clases. Vamos, no están pintados en la pared, no son monigotes ni maniquíes, son seres pensantes, pedagogos que van a saber traducir esos libros de texto de acuerdo incluso a su propia subjetividad. Eso es elemental,
en dónde dejan el papel del maestro y la maestra, es socavar la función social tan importante que tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, pues sería inaceptable que se impidiera la distribución de los libros con esa argumentación tan pobre. Y por otro lado está la comentocracia, que argumenta que los libros de texto no deben distribuirse debido a los errores técnicos, entre comillas, que bueno, pueden remediarse fácilmente, pero también en el fondo creen que la ideologización va a ser automática, que de leer esos libros de texto los niños inmediatamente, ¿sí?, asumirán las posturas de Marx, Lenin, de la revolución socialista, del materialismo dialéctico, del materialismo histórico de Karl Marx. En fin, ¿hasta dónde puede llegar la ignorancia de la derecha, que no puede ni podrá recuperar el poder en este país con esa pobreza de argumentos? En fin, es lo que planteo. El debate está en ciernes y va a continuar durante mucho tiempo. Falta que inicien las clases y esto va a seguir. Pero, por ejemplo, es interesante cómo los editores de los medios están también acrecentando este debate. Yo publiqué mi columna en el semanario Tribuna de Querétaro del pasado 14 de agosto y comparto una plana del periódico con la columna que escribe Sergio Rivera Magos en su columna Ciberactivos y que tituló Los libros de texto y sus lecturas. Aquí está el ejemplar en cuestión, ¿sí? Y obviamente la postura que expresa Sergio Rivera Magos, es totalmente opuesta, contraria a la que yo manifiesto en mi propia columna. En ese sentido, Sergio Rivera Magos manifiesta argumentos que también plantean no distribuir los libros de texto y señala una serie de errores, descalifica a los promotores, a los organizadores, a la gente de la 4T, de la Comisión Nacional de Libros de Texto, no los considera a la altura de esa tremenda e importantísima labor de crear los contenidos de los libros de texto. En fin, sus argumentos, como siempre, suelen estar a favor de la derecha mexicana. Y por mi parte, no, por mi parte tengo una criterio, una argumentación que va a favor de muchas de las decisiones que se están tomando en la cuarta transformación para dirigir el rumbo del país. Esas posturas encontradas se encuentran en los diversos medios de comunicación. Hay un debate interesante, ciertamente, pero todavía no estamos a la altura de un debate político centrado con argumentos racionales, válidos, plausibles, y si nos dejamos llevar por fanatismos religiosos, con ese aliento medieval que campea en las líneas discursivas de la derecha opositora y que abarcan la mayoría de los medios de comunicación, desgraciadamente, somos menos, somos pocos, pero estamos dando la batalla en contra de esa derecha implacable que pretende recuperar el poder en 2024 y que por supuesto no pasarán. Les saluda desde los micrófonos de WAC 895 y TV WAC José Luis Álvarez Hidalgo. Una nueva comunicación al servicio del pueblo.